Bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Ensayista, epigramista, traductor, fundamentalmente poeta, Carlos Edmundo de Ory es fundador del postismo y del introrrealismo. ¿Quién era realmente este hombre imprevisible, creativo, imaginativo, polifacético? ¿Quién era? Bueno, en mi opinión, Carlos Edmundo de Ory trascendió con mucho la aparición esporádica, sorpresiva pero esporádica de estos movimientos que tú has citado, del postismo y el introrrealismo. Ory en todo caso fue efectivamente un hombre polifacético, polígrafo también, porque escribió ciertamente mucho y de forma apasionada, y en todo caso creo que supo hacer de su propia figura como escritor una figura individual, singularísima, necesaria, y trascender, como te digo, con eso los propios movimientos de los que inicialmente surgió, ¿no? Y que fueron, sin duda alguna, absolutamente bueno, rompedores y iconoclastas con lo que se hacía en la época, ¿no? Con toda la juventud creadora que se llamaba y con todos los escritores en torno a las revistas Garcilaso que sin duda pululaban de forma más convencional y más conformista de lo que lo hizo, ¿no? Por el Madrid de esa época. Carlos Edmundo fue uno de los autores vanguardistas más singulares y revolucionarios de las letras españolas de las últimas décadas. Sin embargo, se le considera maldito. ¿Por qué crees que sigue pasando y por qué sigue teniendo esa concepción de maldito? Hay algo curioso ahí, y es que a él personalmente no le interesaba el malditismo, es decir, no le interesaba sentirse ni ser llamado maldito. Y eso es curioso porque no en vano se le reclama a veces como poeta maldito cuando él precisamente abominaba de ese término, ¿no? Sí es cierto que él quiso siempre mantenerse en los márgenes y mantener esa vivencia casi de lobo estepario a nivel creativo, intentar no comulgar con la convención literaria que por entonces, como te digo, imperaba, y eso quizá hizo de él pues, un ser evidentemente raro en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y por tanto también lo hizo asociarse a otros raros, como fueron, pues, por ejemplo, Juan Eduardo Cirlot o Roberto Bolaño, que hoy día son también escritores ocultos, pero sin duda alguna nada malditos, ¿no? No tienen esa condición, en todo caso que él, de la que te digo, abominaba, ¿no? ¿Le influyó el trabajo, la obra de su padre, al menos en los primeros años, el poeta modernista Eduardo de Ory? Sí, sin duda, las raíces de Carlos Edmundo de Ory son modernistas. Él hereda en la biblioteca de su padre pues, una serie de lecturas que son fundamentales para entender sus primeros libros. En los años 40 hay varios cuadernillos que va escribiendo y publicando con una influencia clarísima de las formas, de las estrofas, de los poetas con los que su padre particularmente había tenido incluso relación personal, y como Rubén Darío, como Juan Ramón Jiménez, etc. Y sin embargo, aunque esa influencia es decisiva en su primera parte, luego termina trascendiéndola, ¿no? Como una influencia decisiva del surrealismo, de las corrientes europeas que en ese momento él puede leer. Cuando se traslada a Francia, su espectro, digamos, de intereses se hace absolutamente universal, de forma que prácticamente queda en una influencia primeriza, anecdótica, ¿no? Esa primera influencia modernista, ¿no? Sí, porque tal vez la obra de Carlos Edmundo se puede identificar muy someramente en tres etapas, ¿no? Una primera de su etapa de formatio en Cádiz, otra etapa madrileña de reformatio, ¿no? Como viene muy bien explicado Pons, y otra que Francia, la última etapa, la etapa de transformatio. ¿Qué le forjó? ¿Cómo le forjó su infancia en Cádiz? Me parece decisiva, primero porque la propia escenografía que propiciaba la ciudad de Cádiz en ese momento, incluso el propio marco familiar, a mi modo de ver, que están absolutamente asociados a la forma en que luego intenta romper con esa tradición, ¿no? Social y literaria. Él provenía de una familia conservadora, con un escritor, como te digo, como padre, que ya de entrada vaticinó su vivencia literaria, y él, sin embargo, supo no solamente sobreponerse a esa baliza que marcaba un poco su camino, sino trascenderla, ¿no? Y trascenderla aparte con un ímpetu, creo que es altamente meritorio, ¿no? Cuando uno se ha formado, como te digo, en ese ambiente conservador y difícil de llevar.
la parte, digamos, literaria, de tradición literaria que él hereda directamente desde el ámbito familiar, esa afiliación surrealista luego permanece toda su vida en cuanto a lo que tiene que ver con la forma, ¿no? Es decir, con las influencias formales que recibió. De hecho, el surrealismo hereda, por ejemplo, la sonoridad, la musicalidad del lenguaje que prácticamente mantiene toda su vida, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente aprende procedimientos, mecanismos, digamos, de creación poética que trasvasan con mucho lo convencional, ¿no? Lo que se había hecho hasta entonces. Pero en esa etapa, digamos, gaditana, creo yo que forja también su personalidad, forja digamos, su mentalidad agonista, por así decirlo, su mentalidad trágica. Él decía de sí mismo que era un trágico feliz, pero era ciertamente un trágico, ¿no? Y esa idea un poco también se resuelve en el momento en el que él debe irse de Cádiz, ¿no? La guerra civil estalla, date cuenta, cuando él está estudiando náutica, tiene que interrumpir sus estudios. El padre muere cuando él tiene 16 años, en el año 54, de forma que toda esa amalgama de circunstancias personales y sociales se ven luego transformadas, transmutadas en su obra, ¿no? Y lo difícil que tuvieron que ser esos años en Cádiz, en toda España, y en una ciudad como Cádiz. ¿Y la etapa madrileña, esta etapa de Reformatio? Esta etapa es, a mi modo de ver, fundamental, primero porque conoce a Chicharro, a Eduardo Chicharro, un pintor y poeta que había nacido 20 años antes que él y que es el que, digamos, le abre las puertas, le abre el camino, le abre la mirada hacia todas esas influencias que comentaba, que tienen su raigambre ya no en la tradición literaria modernista, sino en la poesía europea, en todas las corrientes de vanguardia, y le hace leer a muchísimos autores que luego van a ser definitorios, ¿no?, para él. Al margen de eso, como sabéis, es en Madrid donde funda el postismo junto a Chicharro y Cernesi. Cernesi era una figura, digamos, menor en ese marco, porque de alguna forma no dejaba de ser la pieza de entronque, porque era, por así decirlo, el que propició que las revistas se financiasen, ¿no?, ese primer número de postismo. En adelante, en el ámbito laboral, también comienza a trabajar y tiene, digamos, sus primeras experiencias, bueno, pues, laborales, cosa que también creo que es importante para la conformación de una persona, ya no de un poeta. De hecho, él tiene, me parece un luminosísimo aerolito que dice: sé poeta un instante y hombre todos los días, ¿no? Yo creo que en esa condición humana del poeta es donde más claves se pueden encontrar, ¿no? Ahí también en Madrid tiene, pues, sus primeros amores, evidentemente. Tiene relación con escritores que luego van a ser también definitorios para su formación, como por ejemplo el escritor y diplomático rumano Alejandro Busioceanu. Con él traduce y conoce posteriormente a Jouve, a Pierre-Jean Jouve, el poeta francés. En adelante, en el 51, funda también otro movimiento importante, ¿no?, que es el introrealismo con Darío Suro. O sea que creo que la etapa madrileña es sin duda una etapa prolija, rica, sí, llena de referencias y de vivencias, ¿no? ¿Y qué le aportó Francia en esa trayectoria literaria última, ¿no?, etapa de transformación? Esa transformación yo la entiendo, la quiero leer desde el punto de vista de la independencia. Es decir, yo ahí veo ya a Lori maduro, a Lori que ha querido alejarse de los círculos que os comentaba antes, de la poesía situada que llamó Alexandre, ¿no?, de la palabra situada, de lo que en el momento social, en toda la poesía de posguerra, era casi una imposición formal, estética, ética, de alguna forma, y la consolidación, digamos, de toda esa potencialidad que estaba ya en la época de Madrid, creo que llega a su culmen en Francia, ¿no? Ahí empieza a relacionarse, evidentemente, con escritores extranjeros. Tiene una aportación muy decisiva a finales de los años 60, en el propio marco de las letras francesas, cuando inaugura el APO, el Atelier de Poésie Ouverte, con una proyección además fuera del propio taller importantísima, porque el taller era un taller de creación literaria, pero no solamente un taller de creación literaria, era también un marco, digamos, de actuación poética que traspasaba con mucho el margen del propio taller, ¿no? Y era casi una excusa para intentar que el grupo colectivo entendiese la creación como un proceso plural, ¿no?, como una forma de rebelarse también contra las convenciones, y a través de collages, de poemas,
de improvisaciones, de obras teatrales o de breves obras teatrales, se hacía pues, una serie de mecanismos, o se ponían en marcha una serie de mecanismos de producción literaria que revolucionaron, ¿no? la creación literaria en esa época, particularmente en Amiens, que era donde se celebraba el taller, pero con mucho rebasó el conocimiento, rebasó digamos, el ámbito de Amiens y se convirtió en una iniciativa sin duda interesantísima, ¿no? Estamos en una aula universitaria y él fue profesor universitario. ¿Qué me puedes decir de esa etapa suya como profesor? Él fue profesor universitario en Amiens, precisamente, y claro, él creo que también supuso un paso importante en su consolidación, ¿no? como hombre, no solamente como escritor. Date cuenta que él había sido bibliotecario anteriormente en Amiens, había terminado muy mal, había estado un par de años apenas, había terminado muy mal y digamos esa consolidación laboral también le supuso cambiar de casa, le supuso tener digamos bueno, pues una tranquilidad, una estabilidad que a un escritor creo que conviene, ¿no? en muchos casos. A él, que había sido siempre un nómada, una persona, pues como te digo, falta digamos de afecto por lo estable, por lo convencional, ahí precisamente creo que consigue definir mejor su papel y definir mejor dónde quiere estar, ¿no? Finalmente acabará, en los años 70, después de pasar por varias viviendas y de vivir incluso en una cabaña completamente aislado del mundo, acabará en una casa de campo con su mujer, que conoce en el 72, con Laure Lacherois, y acabará en una casa de campo cumpliendo el sueño digamos, que había tenido de vivir por y para la literatura y de forma casi aislada, en comunión con la naturaleza, ¿no? En esa etapa creo que es donde de verdad radica el verdadero bienestar de Ori, ¿no? En esa última etapa de los años 70 hasta su muerte en la casa de Tessiglimont, al norte de Francia. Me parece que radica de verdad ese estado digamos, de plenitud donde el escritor puede dedicarse a escribir y concebir su vida y su obra como un acto unitario, ¿no? Que era lo que él siempre tenía en mente. Exacto, era como una aspiración vital. 1970 es un año muy importante en su trayectoria porque Félix Grandet hace la primera recopilación de su obra y fue decisivo para darse a conocer, a darlo a conocer, sí, ¿no? A un gran público. Sí, la compilación recoge hasta el 69, se publica en el 70 en Edasa, con la edición y el prólogo de Félix Grandet. La edición aparte recoge textos que no son solamente poéticos, recoge también extractos, parte de arolitos, recoge digamos una muestra representativa de lo que había sido hasta el momento la obra de Ori y de alguna forma revela también o delata la falta de conocimiento y la falta de interés, a veces voluntario, que había tenido la crítica literaria, ¿no? y el ámbito académico por la obra de Carlos Edmundo de Ori, ¿no? Daos cuenta que él que se sitúa digamos, en el marco del surrealismo de posguerra, un marco absolutamente ambicioso y lleno de referencias en Europa, no tenía en ese momento, en la época de la posguerra española, donde, como os digo, la ética y la estética social realista era la que imperaba, no tenía hueco casi, ¿no? En las antologías, en los recuentos de poesía contemporánea, de forma que esa primera antología es la que consigue poner a Ori en su sitio, la que consigue ponerle en valor y a raíz de la cual comienzan los escritores, el público en general, los académicos y también los críticos a interesarse y a intentar rescatar su obra, ¿no? Luego en el 78 aparece otra antología en modo de ver espléndida, que es la de Cátedra, que hace Rafael de Cózar, Metanoia, con una introducción biográfica maravillosa, porque ahí se puede ver muy bien pues, toda esa época de Madrid, cuenta muy bien cuando pasaba hambre, también cuenta cuando, digamos, consiguió establecerse de forma que uno puede ver el esplendor y la miseria en el mismo momento, ¿no? Puede ver la parte del Ori desencantado, angustiado y la parte del Ori que empieza digamos, a desenvolverse con cierta satisfacción, aunque nunca, en su obra al menos, nunca deja de haber esa tensión, ¿no? Esa dialéctica, ese conflicto manifestado a través del lenguaje entre el ser y lo que podemos definir como angustia, ¿no? En esa década además hubo otra, en el 74 hubo una del propio Font, una también, y el propio 78 una del propio Carlos Edmundo. O sea, Pont comienza así, a Pont como lo conoce en persona, sí. comienza a estudiarlo y a publicar sobre él. De hecho, la tesis doctoral y el trabajo digamos, de investigación más serio a día de hoy y más riguroso es el trabajo de Jaume Pont.
Sin duda hay muchísimas adhesiones en esa época. El propio Pere Ferrer, por ejemplo, también se adhiere a la creación oriana como una fuente de originalidad y de distinción singularísima, ¿no?, en esa época. Y sí, sin duda es una década importante en el plano de las publicaciones y de las ediciones, ¿no? Él también comienza a publicar de forma mucho más intensa a partir de la publicación de esa antología, y por tanto también a rescatar incluso obras inéditas que habían aparecido incluso antes en francés que en castellano, de forma que bueno, puede también darse a conocer a un público mayor, como empiezan a invitarlo a más congresos, a más conferencias, etcétera, y por tanto también se ve la proyección social del escritor, del autor, de la que él no era especialmente afecto, o a la que él no era especialmente afecto, pero que finalmente ayudó, ¿no?, a que su obra tomase la relevancia que merecía. De hecho, en su diario escribe lo siguiente: realmente no me importan nada las opiniones ajenas. Aquí en mi choza podrá entrar el polvo, pero la hipocresía nunca. ¿Tan auténtico era Carlos Edmundo? Sí, de hecho, todos los testimonios bueno, pues de amigos, de escritores coetáneos que convivieron con él en la vida y la literatura dan el mismo registro de esa digamos, de esa condición insobornable, ¿no?, que tenía ante estas convenciones. En ese sentido era un poeta radical, era un escritor radical y un hombre radical, ¿no?, y mantuvo esas convicciones, creo que hasta su muerte, cosa que es difícil hacer, ¿no? Y de hecho quizá esa independencia, esa marginalidad, esa voluntaria marginalidad que él mantuvo le permitió no someterse a, como te digo, a este tipo de convenciones, ¿no?, en el plano ético, en el plano estético y en el plano puramente vital, ¿no? ¿Era un idealista? Me parece peligroso, digamos, confundir idealismo con un sentido enriquecedor de la vida, en el sentido de, bueno, él decía, concretamente en un aerolito, dice: yo no soy un soñador, soy un buscador de sueños. Probablemente fuese un buscador de sueños, pero no veo una connotación negativa en el hecho de ser un idealista. Desde luego no era un poeta aristotélico, fue toda su vida un poeta alogicista. En ese sentido, pues sí, se acerca evidentemente al idealismo. Él mismo dice que proviene del romanticismo alemán, del proto-romanticismo, y no significa eso que fuese en ningún sentido un poeta fuera de la época, ¿no? No se puede vivir en una época y respirar en otra. Él vivía en su época, aunque ciertamente a nivel literario creo que su vuelo estaba mucho más alto, iba mucho más allá de lo que en esa época se hacía, ¿no? Esto es importante saberlo, ¿no?, es importante distinguirlo. Hace falta no confundir el realismo que por entonces se hacía, la figuración literaria, la referencialidad, con el compromiso. No siempre van unidos, ¿no? De hecho, en su obra existe compromiso, hay compromiso, y cívicamente era un hombre comprometido. Eso no quiere decir que tuviese que dar cuenta de todo lo que pasaba en la época, ¿no?, como quizá de forma más referencial se hacía o era moda hacer, ¿no? Otro fragmento de su diario dice así: la risa es todo, la poesía es risa, la vida es risa. ¿Tan importante era la risa para Carlos Edmundo de Ory? Importantísima. La risa es el sexo del alma, decía. Me parece importantísima en su obra, y de hecho el humor, el sentido lúdico, el fenómeno lúdico fue... Jugar. Sí, el juego fue importantísimo en toda su vida y en toda su obra. Se sabe por testimonios personales que toda su vida, todo su día a día era una sucesión de un juego con otro, y con amigos en casa disfrutaba mucho inventando juegos, poniéndolos en situaciones lúdicas, sorprendiéndolos constantemente, saliendo de lo cotidiano para resaltar algún aspecto esencialmente divertido de lo que ocurría, y en su literatura es básica esta idea, ¿no? De hecho, Ory, que no deja de ser un poeta barroco en el sentido formal de la palabra, es decir, era un poeta que empleaba, igual que los poetas barrocos, empleaba el juego y el conflicto con el lenguaje pues como herramientas constructivas. No dejó nunca de tener el interés, digamos, vivo por esa experimentación que permite el hecho de haberse desembarazado de ciertos clichés, de ciertas estructuras morfosintácticas, de cierto léxico que queda pervertido por la excesiva seriedad, por la excesiva gravedad con que a veces el uso
utilitario del lenguaje se desenvuelve, ¿no? Esa manera, digamos, que él tenía de desenvolverse, de desencadenar el lenguaje y de sacarlo de su función comunicativa para que fuese un lenguaje vibrante, literario, es precisamente fruto de su concepción lúdica, ¿no? de su condición lúdica. El silencio también era muy importante para él. Sí, también decía en una parte del diario, el silencio es acto, dice, recomiendo ocio y silencio, ¿no? Él ciertamente entiende el silencio como un elemento constructivo, generador, como un vacío generador, no solamente como una instancia pasiva, de forma que sí, valora, igual que un buen músico, todo buen poeta valora también los silencios y no en vano tuvo también una influencia importante en sus lecturas de la mística sufí, del gnosticismo, etcétera, que son discursos que generalmente tienen también muy en cuenta el silencio como vacío de construcción, no solamente como una práctica pasiva, ¿no? Es el tema del amor su monotema, porque él destaca mucho por su poesía amorosa. Sí, yo también lo creo, eso se ha dicho con frecuencia. Yo creo que hay otros temas, o que hay los grandes ejes, que son ejes clásicos en el fondo, que es el amor y la muerte, el amor, la concepción fatalista de la vida, fatalista en el sentido de que hay un destino y hay un límite, ¿no? Por así decirlo, y que eso articula toda su obra, pero me parece que eso está prácticamente en cualquier gran autor, ¿no? En cualquier gran escritor de la literatura. El modo en que él trata el amor es ciertamente un modo original, porque daos cuenta que en esa visión, digamos, existencialista, si queréis, nihilista, que concibe la sucesión de los acontecimientos como algo fatal, como una sucesión de hechos irredimibles, el amor es a veces lo que salva al hombre y de la misma forma, además, que lo hace el arte, ¿no? Termina habiendo una especie de emparejamiento entre el amor y el arte, ¿no? Como formas de construcción, como formas de redimir también al ser humano de esa aparente sucesión de catástrofes en la que vive, ¿no? Daos cuenta también que, como os he comentado, él provenía de una época difícil, compleja, de una situación compleja a nivel familiar también. Vivió, por tanto, la tragedia desde muy joven, desde los 16 años, como os comento, en que su padre desaparece, muere, y por tanto esa concepción, digamos, está dentro de es una condición ontológica, ¿no? Está dentro de su desarrollo como persona. De forma que sí, que hay una relación, creo, importante con esa idea de lo trágico y de cómo reelaborar o redimir o redefinir la propia vida a través del amor, ¿no? Y el amor, además, considerado como un elemento festivo, erótico en muchas ocasiones y con una imaginación vibrante, ¿no? Para la que ponía al servicio de esa reelaboración de un tema por lo demás clásico y que se encuentra en la literatura, pues desde la tragedia griega, precisamente, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, creo que es fundamentalmente un poeta amoroso. Yo, de hecho, lo descubrí como siendo un poeta amoroso y me parece que ha sabido explorar muy bien todos los registros, digamos, que la poesía amatoria permite, ¿no? ¿Son los aroelitos, esas sentencias breves, máximas, reflexiones, aforismos, uno de sus grandes logros literarios? A mí me parece que sin duda es su contribución, no sé si decir su gran logro. Y sobre todo en esta época de que ahora un Twitter, en los tweets, ¿no? Con 140 caracteres sería un aerolito fantástico. Bueno, ¿no? eso es algo coyuntural, eso no tiene mucha importancia, pero lo que realmente importa es que supo instaurar una forma de mirar deudora de la greguería, como sabéis, pero que tiene luego, digamos, elementos muy novedosos con respecto a la greguería de Gómez de la Serna. Los postistas eran deudores, sin duda, de esa forma de construir significado, pero pensar también que él consigue a través del aerolito unir esta máxima convencional o esta estructura semejante, pues, al aforismo, consigue unirlo a veces a una dimensión mucho más lírica, de forma que esa sorpresa, ese aerolito que parece caer directamente en la mente del lector como una imagen luminosa que se queda reverberando en la conciencia, no termina de ser también un nuevo registro, una nueva forma de acercarse al pensamiento, a la filosofía, por decirlo así, y a la poesía, ¿no? De unir ambos términos, ¿no? Hay en esos aerolitos, aparte, una influencia, creo yo, evidente
de la literatura clásica, por ejemplo, de ciertos epigramistas, ¿no? Se puede ver a Catulo, por ejemplo, yo veo hasta cierto humor que encuentro en Luciano de Samosata ya y que veo que él relabora. Se puede ver a Lucrecio, la poesía especulativa latina de Lucrecio. Quiero decir que hay un registro aparte porque como tales son muy diversos, ¿no? Hay aerolitos prácticamente para todos los gustos, de forma que, aunque mantienen esa unidad, digamos, de ser, o ese requisito de ser fórmulas breves, etcétera, luminosas, directas, aún así hay en ellas una división muy clara en el plano de los registros o del discurso literario que emplea para construirlas, ¿no? Algunas se acercan más, como digo, a la filosofía, otras más a la poesía, otras incluso contienen elementos de narratividad, en fin, son desde luego, no sé si es su mayor logro, pero sí su mayor aportación a la historia de la literatura, en ese sentido, ¿no? En poesía también sobresale su producción de sonetos. Sí, era un excelente, como te comentaba él, por la herencia, digamos, modernista, adquiere muy buenos resortes, muy buenos mimbres para construir, bueno, pues, formas poéticas tradicionales y sabe subvertirlas, sabe darle una nueva forma y evidentemente emplea el soneto, que es la gran estrofa de tradición latina, pero española finalmente, de tradición italiana, perdón, pero española, que la tradición española ha elaborado y reelaborado más para precisamente coger ese molde y volver a traspasarlo, volver a trascenderlo, ¿no? Y hay una producción de soneto muy amplia en su obra, evidentemente, como bien dices, y tiene también, creo yo, una importancia radical la forma en que se acerca a estas estructuras clásicas, convencionales, con un planteamiento muy novedoso, por ejemplo, con un uso muy recurrente de la síndeton, de la omisión de las conjunciones para crear un ritmo más apasionado, mucho más intenso. Omite la puntuación, por ejemplo, que es un signo o un proceso constructivo de la vanguardia. O sea que emplea el soneto, o emplea, mejor dicho, el molde del soneto, pero luego está constantemente subvirtiéndolo y dándole vueltas para crear algo nuevo, ¿no? Una literatura de encaje, como él la llamaba en parte, ¿no? Sí. ¿Son sus cuentos cuentos de un poeta? A mí no me lo parecen. Tienen digamos, una dependencia de la forma, por así decirlo, importante. Evidentemente un narrador que depende de su condición excesivamente, entre comillas, excesivamente poética en ese sentido, pero no tienen, en su desarrollo discursivo, no tienen ese lastre, digamos, de haber dependido o de haber asumido la formulación del discurso poético, ¿no? de la verticalidad, de la ausencia de tiempo, no lo sufren como un lastre, quiero decir. Creo que supo desembarazarse de esto y creo que en sus cuentos hay desarrollo de la personalidad o de los personajes, desarrollo psicológico. Creo que hay un manejo del tiempo muy, muy solvente y aunque es cierto que él ha pasado a la historia como poeta, me parece que esa consideración, digamos, de narrador tiene que estar presente, más ahora que se van a reeditar todos sus cuentos con una ampliación además de lo que hace un momento conocíamos en el mes de marzo o abril de este año, y más en la medida en que aparte creo que autorizadísimos críticos sobre narrativa como Fernando Valls, sobre narrativa breve en este caso, han ponderado su obra cuentística como una obra de importancia, ¿no? A mí particularmente me parece un narrador a tener en cuenta. De hecho, donde publicaba los grandes narradores de la época, ¿no? Como Aldecoa, por ejemplo. Es decir, estaba, digamos, en el marco de esos narradores. Lo que pasa es que compiló sus cuentos muy de tarde en tarde, en volúmenes, digamos, que abarcaban un gran número de años, ¿no? No tuvo una producción cuentística uniforme o tan intensa como la producción poética, ¿no? Y que publicase tanto en revistas y no tanto en formato libro, ¿le pudo haber hecho alguna mella para no llegar a ser tan conocido? Bueno, en esa época date cuenta que era común publicar en revistas, y de hecho era a veces una fuente incluso de ingresos y era importante publicar en ellas, era importante estar en ellas e importante vivir también de esas colaboraciones, ¿no? Para un escritor en ciernes que en ese momento tenía que sobrevivir, de forma que no lo veo como una merma del reconocimiento que luego se tuvo de él, sino como una condición, digamos, una coyuntura de la época. Como te digo, por ejemplo, a partir de la edición que hace Félix Grande, su obra es más solicitada, de forma que también se pudo ver beneficiada por
por esas primeras incursiones, ¿no?, en el ámbito de las publicaciones periódicas. Carlos Edmundo era coleccionista de muchas cosas, de piedras, figuras de caballos, relojes antiguos. ¿Por qué tenía esa necesidad de coleccionar? Bueno, probablemente porque todo, decía Camus precisamente en sus diarios, en los carnets, que un novelista piensa por imágenes. Yo creo que un poeta, evidentemente también, ¿no? Y creo que el hecho de ataviarse de un gabinete de objetos, como por ejemplo Gómez de la Serna también tuvo, ¿no?, del hecho de rodearse de una iconografía particular, personal, de un imaginario, me parece doblemente estimulante a la hora de convivir y de domesticar, ¿no?, ese mundo de fantasías y de sueños que a veces tiene un escritor, un poco en la medida o en comparación con ese grabado de Goya, ¿no?, del escritor quijotesco que aparece domesticando sus monstruos, sus fantasmas, ¿no? Creo que se llama el sueño de la razón produce monstruos. Pues es un poco parecido a esa idea que yo tengo de él y de cualquier escritor que tenga, digamos, una experiencia análoga, ¿no?, en ese sentido, la forma de enfrentarse a su escritura, no como un acto puramente textual, sino como un acto que se enriquece con las vivencias, con los objetos, con los símbolos, con los iconos que los rodean, ¿no? La poesía es precisamente eso, alegoría y símbolo, y tener elementos, objetos simbólicos en torno al escritor, a mi modo de ver, potencia la imaginación creadora, de forma que es también una forma de establecer un camino de ida y vuelta, ¿no?, desde los objetos hacia el lenguaje y viceversa. Y es cierto que tiene colecciones divertidísimas de caballos, de juguetes, de soldados, de instrumentos, y bueno, en ese sentido sí podemos decir que era un escritor fetichista, y creo que eso lo hace doblemente interesante y divertido, ¿no? Sí. Los libros de su biblioteca están subrayados, trabajados, ¿no? Hojearlo es pasear por su biografía intelectual. ¿Qué intención tenía al hacer esos libros tan trabajados y tan subrayados, Yo no creo que fuese magreados, ¿no?, como decía Fernando Quiñones? Yo no creo que fuese una intención, sino más bien una condición de su propia experiencia creadora. Por ejemplo, cuando tienen al margen de una página anotaciones de forma a veces casi ilegible, lo que hace es recopilarlas al final para tener un orden, ¿no? Era absolutamente sistemático y riguroso en su forma de componer y de escribir, y por tanto también lo era a la hora de investigar. Así que lo que hacía era escribir en el margen de la página, subrayar, discriminando en varios colores. A veces escribía, por ejemplo, los nombres propios en verde, escribía las citas que le interesaban en rojo, podía poner una nota al margen en negro, es decir, que era muy ordenado, incluso muy selecto, vamos a decir, para discriminar y articular ese entramado de notas y de números que adornaban, por así decirlo, sus libros, ¿no? Y que luego finalmente compilaba al final del volumen para establecer un orden y quizá pasar a limpio, ¿no? De forma que es parte de su condición de escritor, parte de su procedimiento de investigación, de lectura, y que es básicamente lo que define a un escritor, ¿no? Esa capacidad de absorber y de saber articular y de saber reformular lo que lee y lo que vive. Y es cierto que tiene una importancia capital para entender, para investigar también su obra, porque se encuentran claves, pues, esclarecedoras, ¿no?, sobre lo que hizo. Incluso no solamente en los libros, que están, como tú dices, todos subrayados y como debe ser, sucios, ¿no?, ensuciados, voluntariamente ensuciados por el autor. Dice Steiner, el filósofo, que el verdadero intelectual no es quien lee mucho, sino quien lee con un lápiz en la mano, ¿no?, para intentar a veces corregir, a veces enmendar, a veces complementar lo que el autor ha dicho, ¿no? En ese sentido creo que Ori era un verdadero intelectual, ¿no?, porque no hay libro suyo sin trabajar. Pero como te digo, no solamente este asunto es importante, además tiene todo un archivo de artículos aparecidos en periódicos, en revistas de la época, de páginas impresas o mecanografiadas, de folletos, de trípticos, etcétera, que le interesaban y que iba archivando rigurosamente, también subrayando, discriminando por colores y luego compilando en pequeñas subcarpetas que a su vez iban dentro de grandes temas articulados a veces por ámbito
de intereses, otras veces de forma cronológica, o sea que estableció un orden rigurosísimo en todo lo que tenía que ver con su producción, pero no solo con su producción, también con lo que tiene que ver con su archivo o con los registros que hay de su obra y su vida, ¿no? Por ejemplo, los archivadores que tienen sus archivos fotográficos están todos absolutamente también ordenados por año, por fotógrafo, tiene un detalle absolutamente exhaustivo de dónde estuvo en este año, con quién convivió, y por tanto aparece a pie de foto o a veces al dorso de la imagen un detalle de en qué lugar se tomó la foto, en qué año se hizo, etc., ¿no? ¿Por qué crees que tenía esa intención? A mi modo de ver, porque aparte también compiló todo lo que se escribió sobre él, todos los artículos, todas las tesis doctorales, de forma que hoy se hace muy fácil rastrear su vida, establecer una tesis literaria sobre él es un trabajo, en cierto sentido, en el plano práctico, digamos, hasta sencillo, porque dejó muy bien preparado, muy bien desbrozado todo el camino que luego debe seguir un investigador para acercarse a su obra, ¿no? Pero en cierto sentido creo que lo que alienta debajo de esto es una vocación, primero, universal, una concepción de sí mismo como un autor que pasaría, como en efecto ha hecho, a la historia de la literatura, y casi una consideración con el lector, una consideración con el investigador, ¿no? Y con el futuro estudioso que se va a acercar a su obra, ¿no? Con el lector, sin más. Date cuenta que esta idea tan rigurosísima y tan ordenado, porque él era ordenado en todo, no solamente en este ámbito literario, ¿no? Pero en este ámbito, digamos, de la producción literaria, sino también en todo lo que hacía. Esto se proyecta en muchas otras facetas, y tener, pues por ejemplo, hoy día, como tenemos en la Fundación Carlos II de Ory, un archivo tan bien estructurado, permite pues por ejemplo, dinamizar muchísimo una visita de cara a un interesado en su obra, permite orientar a un investigador de forma muy sencilla. Digamos que tiene ventajas que incluso, por ejemplo, en la correspondencia, que aún no ha llegado a la Fundación, tenemos ya la certeza de que hay un orden exhaustivo por año y por correspondiente, de forma que él dejó, porque él no solamente guardaba copia de la carta que recibía, sino también de la que enviaba, cosa que no era frecuente. La correspondencia de Carlos II de Ory, que consta más de 3.000 cartas de todos los escritores de la época, que eran muy variopintos y de renombre, de todos los autores que en ese momento tenían cierto interés, y que hoy día muchos de ellos son autores consolidados y a veces de nombre internacional, ¿no? Y con los que él ya se carteaba pues desde muy joven. Todos esos autores están rigurosamente ordenados, y aparte se puede ver también en eso la intención de que quede constancia tanto de lo que le decían como de lo que él decía, ¿no? Por eso guardaba copia también de las cartas que él enviaba, y por eso hoy disponemos también de ese legado, ¿no? Perfecto. Javier, gracias. Bueno, gracias a ti.